¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Te quería consultar acerca de lo ocurrido ayer en la parada. ¿Cómo crees que tomaron los medios esta noticia que se dio ayer? Pues muy lamentable. Yo creo que como siempre en este tipo de acontecimientos periodísticos hay una diferencia marcada entre el tratamiento de los medios audiovisuales, particularmente la televisión, y los medios escritos. La televisión es ganada siempre por el impacto de la imagen, por el peso de la imagen, y en este tipo de noticias pues la televisión capitaliza esto que tiene, el transmitir las imágenes, las emociones que estas negativas, positivas, en cualquier dirección que suscitan en el público, ¿no? Y la prensa tiene un lugar más de reflexión, más de profundización y de explicación. Es decir, cuando uno ve este tipo de acontecimientos como esta gran violencia en la parada primero y en Gamarra inmediatamente después en la televisión, uno se queda con la imagen cinematográfica, pero con pocas ideas claras de por qué ocurrió esto, qué significa, qué ha ocurrido, qué ha llevado a esto y qué puede ocurrir en el futuro a raíz de esto. Y creo que es la prensa escrita la que encuentra un lugar para poder tratar este acontecimiento desde estos ángulos más interpretativos. Particularmente entiendo lo que pasa en la televisión porque yo he trabajado en noticieros produciéndolos, dirigiéndolos, y es un drama cuando tienes una noticia muy buena desde el contenido pero no tienes imágenes. Cuando hay un muerto, cuando hay una cosa así, tú llegaste después y lo único que tienes que hacer es conseguir fotos, el video del bautizo del muerto, del matrimonio, y no tienes la imagen. Y la prensa con 3 fotos te arma un texto extraordinario, te pone una infografía, etc. Y tú tienes que recurrir al expediente, en algunos casos, de la recreación, diciendo esto es una recreación, y todo eso se siente como cojo en la televisión. Entonces cuando tú estás ahí en vivo y en directo lo cubres. Eso ocurrió, por ejemplo, con los hechos en el Sexto en los años 80, de lo cual se ha hecho una película incluso, y eso marcó un antes y un después en la televisión, la capacidad de poder transmitir en vivo y transmitir estas imágenes que impactan y que tienen un éxito en la gente. Es decir, la gente la sigue, la sintonía, digamos, convalida ese tratamiento de alguna manera, demuestra que tiene un interés, que suscita un interés, y yo creo que esto vuelve a ocurrir acá. Quizás puede haber uno puede sentir a posteriori que no se debieron mostrar tales imágenes, tales acercamientos, que son impactantes, que son agresivos a la postre, que hieren la sensibilidad de algunas personas, quizás, ¿no? Pero en ese momento el periodista muestra lo que tiene, ¿no es cierto? Porque es parte de la noticia, y del mismo modo que nosotros hoy día podemos ver a la distancia, por ejemplo, geográfica, con interés, y volver a verlo en YouTube, las imágenes del terremoto del Japón o del tsunami del Japón, ¿no es cierto? Y nadie ha juzgado que fue un exceso el mostrar ese descalabro de casas, de gente, ¿no es cierto?, claro, de desesperación humana, porque no somos japoneses y porque estamos en el otro lado del océano. Claro. Pero es lo mismo. Yo creo que en ese momento se tiene que mostrar, pero si nos quedamos únicamente en la demostración, en la exhibición, en esa cuestión primaria, sí el periodismo deja de cumplir una de las principales funciones que tiene que ver con la interpretación. Ok, Ricardo, ¿y cómo crees que va a reaccionar después de esto la municipalidad? ¿Cuáles crees que serán las represalias? No, yo creo que este es un problema que tiene varios frentes. Ya aquí excedemos un poco el campo periodístico y ya hablamos, claro, de otros frentes. Pero hay de forma muy general... Bueno, sí, hay un frente político que evidentemente tiene que ver con esta campaña que apunta a la revocatoria de la alcaldesa de Lima y de sus regidores, que no es un camino fácil, que pasa por lo legal, se acaba de dejar al voto el tema en el Jurado Nacional de Elecciones, por una cosa un poco técnica y complicada con la RENIEC, que sería muy largo explicarlo acá, pero el asunto está a poder seguirse en estos días, ¿no? Claro. De eso va a depender si procede o no el procedimiento, que no es corto, que es largo, que es costoso, porque es un distrito electoral de varios millones, Lima metropolitana, el proceso de revocatoria, ¿no? Y esto es un asunto político, vestido de una cuestión ciudadana, claro, pero es un asunto político con intereses, porque todo lo político tiene intereses, gente que gana y gente que pierde, claro, y dinero.
nada de esto se hace sin dinero. Ese es un frente. Es un frente que la municipalidad y particularmente Susana Villarán y su equipo enfrentará en el terreno político, con estrategias políticas, ¿no es cierto? Pero también es un tema sociológico, sociopolítico en el Perú, es decir, la protesta ya instituida como un mecanismo de acción política ante la falta de autoridad en general o la dificultad que las autoridades tienen para ejercer lo que son y ante la ausencia de mecanismos de institucionalización. Esto lo vemos en la Municipalidad de Lima con el tema del transporte, lo vemos con el tema de querer tener un mercado mayorista en Santa Anita y trabajar con esta mafia muy fuerte que está en la parada, pero también lo vemos a nivel del gobierno nacional. Y esto que lo vemos al gobierno nacional no empezó con Humala, ni con García, en realidad empezó con Toledo, con lo que se llamó el Arequipazo, cuando un grupo de ministros viajó a Arequipa para tratar de negociar con un grupo que protestaba contra una cuestión que tenía que ver con la compañía eléctrica allá. Y terminaron la mesa de negociación en la alcaldía, de alguna manera los secuestraron, no pudieron salir y tuvieron que negociar, etcétera, y el asunto nunca se llevó a cabo. Luego hubo otra escena, luego hubo otro de estos problemas con el Moqueguazo, con el tema de Tía María de la mina. Luego el Baguazo conocido en el gobierno de Alan García, y a partir de ahí se ha instalado un mecanismo de enfrentamiento, de huelga, que lo hemos visto en ILAVE, que lo hemos visto en Cajamarca y que lo estamos viendo en educación, en minería por supuesto, en medicina. O sea, hoy día ya se sabe que lo que tienes que hacer es una huelga, forzar el asunto, estirar la cuerda, todo lo que puedas, al final va a ser el gobierno. Claro. Este es un gobierno además que carece de autoridad y otro tipo de problemas. Entonces ese es otro frente. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? ¿Cómo podemos hacer para que en el país este mecanismo no continúe como el único lenguaje posible de la política? Caramba, es una pregunta de difícil respuesta. Sí, pero igual, te agradezco tu tiempo, Ricardo. Muchas gracias.